Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. Sé que algunos de estos conceptos son incómodos, pero recuerda que si en algún momento del proceso de evaluación decides no proceder con el cambio, él no saldrá de aquí. Y no hay manera de que le dé esto. Como se muestra, modificamos las cadenas de ADN relevantes para evitar que eso ocurra otra vez. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 6 de febrero del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/de película en hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en Feedburner, iTunes y Spotify. Este es el cuarto de control. Y él es Dalton. Bienvenido, Cameron. Hola. Él es psicólogo y el técnico principal. Y ese es todo el equipo. Y con estos sonidos en el español latino hablamos de uno de los grandes estrenos, una de las novedades presentes en las plataformas, en Apple TV Plus, una película que navega los terrenos del drama, el romance y la ciencia ficción, del año 2021 y de los Estados Unidos, de 1 hora 52 minutos de duración. Su título original es Swan Song y ustedes la tienen ya en Apple TV Plus como El Canto del Cisne. Así que, ¿entramos? Y este Canto del Cisne es la ópera prima de un hombre llamado Benjamin Cleary. Es un escritor, director y productor irlandés. Nació en Dublín. Es muy conocido por un cortometraje llamado Slaughterer, que le valió nada menos y nada más que un premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en la edición 88 al mejor cortometraje. Y para esta producción, su ópera prima, Benjamin Cleary, tiene como grandes protagonistas un elenco muy reconocido, también de un ganador del Oscar en 2 ocasiones, el gran Mahershala Ali, el hombre nacido un 16 de febrero de 1974 en Oakland, California, en los Estados Unidos, muy recordado por ser el famoso Dr. Shirley de la película, también ganadora del Oscar a Mejor Producción del Año, The Green Book. También lo vimos como Remy Danton, ese famoso lobista en las temporadas de 2013 a 2016 en House of Cards, presente en Netflix, y también estuvo en El curioso caso de Benjamin Button y en la película Moonlight, también ganadora de varias estatuillas. Y complementan el reparto del Canto del Cisne Naomie Harris, una mujer nacida un 6 de septiembre de 1976 en Londres, Inglaterra. Ella estuvo precisamente con Mahershala Ali en 2016 en la cinta Moonlight, interpretando a Paula. La vimos como Selena en 2002 en el largometraje 28 días después, y también como Eve en la Skyfall, en la maravillosa Skyfall del agente James Bond en el año 2012. Y aparece una de esas actrices que uno no entiende cómo no se ha ganado el premio Oscar de la Academia. Ha sido nominada en 8 ocasiones. Ella nació un 19 de marzo de 1947 en Greenwich, Connecticut, en los Estados Unidos. Además es productora y también directora Glenn Close, Su Majestad Glenn Close, la misma mujer que fue Alice Forrest en esa película de culto maravillosa de los años 80, más exactamente de 1987, Atracción Fatal, al lado de Michael Douglas. También la vimos en The Wife, uno de esos papeles por los cuales recibió una nominación al Oscar de la Academia, donde interpretaba a Joan Castleman en la película The Wife, o La Buena Esposa, del año 2017. Ha estado también en el universo cinematográfico de Marvel, en Guardianes de la Galaxia, estuvo en Dangerous Liaisons, Amistades Peligrosas, en 1988, y también en El Señor Nobs, la cinta dirigida por Rodrigo García. Y complementan el reparto otra mujer del universo
de Marvel. Se trata nada menos y nada más que de Awkwafina. Ella nació un 2 de junio de 1988 en la ciudad de Nueva York, en la Gran Manzana. Recientemente despuntó en Shang-Chi y Los 10 Anillos. También estuvo como Constance en esa desastrosa producción Ocean's 8 del año 2018 y también en Crazy Rich Asians del año 2018 también. Y aparece otro actor cuyo rostro es muy reconocido, Adam Beach, nacido en Manitoba, en Canadá, un 11 de noviembre de 1972. El papel que lo dio a conocer en el mundo cinematográfico fue el de Ben Jassy en esa cinta de guerra del año 2002, Wind Talkers, al lado de Nicolas Cage. También estuvo en otra película de guerra, en Las banderas de nuestros padres del año 2006, donde era Ira Hayes. Plato de... cresta. Mais c'est pas bonjour, maintenant. On dit quoi? Maintenant. Croissant. No, pas croissant. Y ya pasando a la historia de lo que nos presenta Swan Song, o El canto del cisne, disponible en Apple TV Plus, la cinta de Benjamin Cleary. Aquí aparece ese personaje central, Cameron, interpretado por Mahershala Ali, un hombre que hasta cierto punto de su vida lleva una vida ideal, tiene un muy buen trabajo. Esta es una película que se ambienta en un futuro no muy lejano y donde su compañera sentimental es Poppy. En los primeros minutos de este largometraje se muestra la manera como conoce a la que va a ser su esposa y la madre de su hijo en un tren, y donde él, después de una de esas amables confusiones, termina relacionado con ella. Infortunadamente para la vida de Cameron todo cambia en el momento en que descubre que tiene una enfermedad terminal, pero en ese futuro no muy lejano, insisto, existe una tecnología donde, muy al estilo de The Island, La Isla, esa película con Ewan McGregor y también con la preciosa Scarlett Johansson, se habla de la posibilidad de reemplazar a la persona. Aquí van más allá y lo que hace este instituto, que es regentado por la doctora Joe Scott, el rol a cargo de Glenn Close, lo que hacen es simplemente clonar a una persona y a través de un sofisticado dispositivo transmitir absolutamente todos los recuerdos, como si uno pasara un archivo de una USB a un computador o cualquier tipo de programa y lo instala en otro lugar. Y eso es lo que plantea la película. Si se llegara a presentar el caso donde una persona tiene una enfermedad terminal, pues su clon, ya completamente sano y sin ningún tipo de enfermedad, continuaría esa vida y sería el portador de los recuerdos, los antiguos y los nuevos, que va a tener a partir del momento en que el enfermo, en este caso Cameron, deje ese mundo. Y allí este hombre, cuando en esa escena que tenemos de fondo se entrevista por primera vez con la doctora Joe Scott, ella le explica de lo que va el procedimiento y lo que sigue a continuación. Y allí empieza esa difícil situación para Cameron de cómo enfrentar ese ya inminente final, sabiendo que su esposa va a estar con su clon, con su nueva versión, pero él hasta ese punto va a tener que despedirse de ellos y va a tener que refugiarse en ese lugar y esperar que le llegue la muerte. Y allí, en ese centro especializado, conoce a Kate, el rol a cargo de Awkwafina, una mujer que también ya ha hecho lo mismo, ya dio ese difícil paso de tomar esa decisión de morir tranquilamente, víctima de su enfermedad, y que su vida la continúe su clon. E incluso en una de las escenas también, que es muy diciente, el mismo Cameron visita a la nueva Kate y le dice más o menos cómo van las cosas y hasta qué punto esa adaptación se puede llevar a cabo. Pero como el gran núcleo de esta película es ese debate ético y moral, aquí Cameron va a verse enfrentado a esa situación de verse ya relegado, de saber que otra persona, así sea él mismo, resulta paradójico, va a compartir la intimidad con su esposa Poppy, con su hijo, va a dejar de ser ese padre que está en plena crianza de su pequeño hijo, y todo esto lo va a tratar de llevar a esos difíciles terrenos de arrepentirse en último minuto. Y así va la película El canto del cisne, donde se tocan varios temas profundos y donde el mismo Mahershala Ali interpreta a esos dos personajes, el ya enfermo terminal y a punto de perecer Cameron, y su clon, que es el que va a tomar su lugar con su esposa. Sé cómo te sientes, pero no es una mentira. Cuando el recuerdo de este proceso se borre, despertará en casa ese día como Cameron Turner. Y nadie lo sabrá, ni siquiera él. Solo así funciona esto, empezando de ceros.
¿Cuántos más existen? Quiero saber. Serás el tercero. El tercero, este interesante, pero insisto, difícil experimento que habla de la ética y de lo que podría pasar en un futuro, y de eso habla la ciencia ficción seria. Y esta es la segunda película, insisto, donde actúan juntos Mahershala Ali, también Naomi Harris, lo habían hecho en Moonlight del año 2016, y esta es una película plagada de estrellas que han participado en el universo de Marvel. Mahershala Ali ya estuvo en Blade, también Awkwafina en Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, la misma Glenn Close en Guardianes de la Galaxia en 2014 y Naomi Harris en Venom Abra Matanza del año 2021. Y esta película pues le va a resultar muy familiar su tema, su relato a los seguidores incondicionales de la serie Black Mirror, porque en el episodio Be Right Back ya se había tocado en 2013 este tema de cómo se podría reemplazar a una persona que está a punto de morir por otra que conserva sus mismos recuerdos y que tiene su mismo cuerpo. Buen día. Señor Turner, ¿verdad? Sí, Cameron. ¿Busca un condominio en la zona? Sí. Ella es mi jefa, Samantha. Soy su hija. Hija. Definitivamente el gran mérito que tiene Swan Song o El Canto del Cisne, la producción de Apple TV Plus, dirigida por Benjamin Cleary y protagonizada por Mahershala Ali, es que toca un tema que no se ve muy lejano por estos días cuando se habla de avances a pasos agigantados en la tecnología, en el genoma, en la genética y en todo lo que tiene que ver con el hombre jugando a ser Dios. Aquí se trata de una manera seria, aunque no se explica muy bien ese procedimiento de cómo podrían transferirse los recuerdos de una persona a su clon. La película no ahonda mucho en eso, pero sí hace un análisis, podría decirse, profundo acerca de lo que podría enfrentar una persona que tome esa difícil decisión. Y uno de los momentos culmen de esta película es precisamente cuando el propio Cameron se ve reflejado a sí mismo en su clon y empieza a tener esas dudas, pero también tiene que hacerse a la idea de que si no toma esa difícil decisión, pues su hijo va a quedarse en un padre precisamente en la etapa de crecimiento, y su esposa va a quedar a merced de una familia sin la figura paterna. En ese punto, la película resulta siendo interesante, profunda, toca muy bien ese tema del hombre jugando a ser Dios, insisto, y además de esto los personajes están muy bien realizados, pese a que la aparición de Glenn Close como la doctora Joe Scott es muy mínima. Ella llena muy bien su papel y habla también o da ese punto de vista acerca de esos científicos y de esas personas que se dedican precisamente a tratar de ir más allá y a encontrar soluciones para ese final inevitable como lo es la muerte. Así que una película para los amantes de la ciencia ficción, una película para ese tipo de público que gusta de los temas filosóficos, de los temas de la ética, de la moral y de, nuevamente, aunque suene repetitivo, de el hombre como tal jugando a ser Dios. Está presente en Apple TV Plus, tiene un reparto muy interesante, dura 1 hora 52 minutos, su título original es Swan Song y ustedes la tienen ya disponible como El Canto del Cisne. Aún no lo puedo creer. Nos enamoraremos de una nueva personita otra vez. En 7 meses. En De Película, el estreno. Zack. Brett. And Chris. You must be new. Doesn't matter. I'm sorry to hear about your wife. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 6 de febrero del año 2022. Les recordamos que ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli. Y con estos sonidos en su idioma original llegamos a una producción del año 2020, estrenada hasta este 2022 en nuestro país,
una película de 1 hora 37 minutos de duración que navega los terrenos del terror y del suspenso. Su título original es The Call y ustedes la tienen ya, por si se atreven, en las salas de cine como La Llamada Final. If I got what I wanted, Tanya, this meeting would be a whole lot less civil. Edith was different. She was more forgiving. Y esta producción de Call, de terror y de suspenso, tiene en la dirección a Timothy Woodward Jr., un actor y director de cine de los Estados Unidos, conocido más que todo por su rol de actor en papeles principales en películas y también series de televisión como Scott, y también la producción La Casa de los Demonios del año 2018. Y aquí esta película de Call, o La Llamada Final, reúne a dos de esas estrellas rutilantes del cine de terror de tiempos recientes. Una de ellas, una mujer nacida en Detroit, Michigan, en los Estados Unidos, un 12 de octubre de 1943, la gran Lynn Shay. Pues es que ella ha participado en producciones como Insidious, también estuvo en Ted Bundy, American Boogeyman, y también en la cinta Dreamcatcher del año 2020, Darkness Falls. Así que esta es una mujer que se mueve con propiedad en los terrenos del terror y su rostro ya se volvió habitual en las cintas de este género. Y esa voz gutural que escuchamos ahí de fondo es la de un actor muy reconocido, también es productor y director y que tiene una legión incondicional de fanáticos. Él nació un 7 de agosto de 1942 en Queens, en Nueva York, en los Estados Unidos. Se trata del gran Tobin Bell. Sí, señor, el mismo Jigsaw, el hombre que ha hecho parte de esa saga de películas interpretando a ese famoso y despiadado Dr. John Kramer, que es un sesudo hombre a la hora de construir trampas mortales. Pero también este hombre ha tenido otro tipo de papeles alejados del terror, incluyendo un pequeño rol en la maravillosa, en la extraordinaria cinta de 1988, Mississippi en Llamas, esa producción acerca de la violencia racial en los Estados Unidos de América, con el gran Willem Dafoe y también con con Gene Hackman. Y estuvo en The Firm, la cinta de Sidney Pollack de 1993, al lado de Tom Cruise, y complementan el reparto de esta producción un actor nacido un 17 de noviembre de 1991 en el estado de la Estrella Solitaria en los Estados Unidos, Chester Rushing, que participó en esa cinta de 2017 también de terror, Jeepers Creepers. Aparece también una mujer interesante, muy bella. Ella nació un 19 de enero de 1991 en Santa Mónica, California. Eric Sanders, que como suele suceder, empieza a despuntar en el cine de terror. Antes había participado en series de televisión como Big Time Rush en las temporadas de 2009 a 2013. Y finalmente Mike Manning, un hombre que también es director y productor. Él nació en Fort Lauderdale, en la Florida, en los Estados Unidos, un 12 de abril de 1987, y lo vimos como ese famoso Deputy Farrell en la cinta de 2017 hecha por MTV, Teen Wolf o Lobo Adolescente. See, she had me bury a phone with her. Okay, now that's crazy. Edith was always a little eccentric. Aquí el personaje de Tobin Bell dice: mire, muchachos, mi esposa ya fallecida me hizo enterrarla con un teléfono adentro de su féretro, y uno de ellos le contesta: ¿no le parece algo excéntrico? Y de eso va la película, de ser excéntrica. Esta producción de Call, o La Llamada Final, donde aparece ese personaje de Lynn Shay, que es Eddie Cranston, una mujer que se convirtió prácticamente en un alma en pena, que vive en una casa terrorífica, alejada de la urbe, donde antes funcionaba una especie de guardería o de orfanato. Y esta mujer tuvo un episodio traumático en su vida y se le relacionó con la desaparición de una pequeña niña. Desde allí, al no comprobarse y al no encontrarse el cadáver, ella vivió prácticamente en la soledad, repudiada por toda la población, y además de esto, con la leyenda de que era una bruja. Y compartió esa cuasi soledad con Edward Cranston, su esposo, el rol a cargo de Tobin Bell. Y allí aparece muy al estilo del terror juvenil el resto de los personajes de esta historia de Call, o La Llamada Final: Chris, Tonya, interpretada por la bellísima Eric Sanders, también Brett y Zach. Estos son los típicos jóvenes que hemos visto en cientos de películas, que en alguna de las escenas están visitando una de esas ferias que suele visitar diferentes pueblos, no solo en los Estados Unidos, sino también en Colombia, esas ferias donde aparecen esos juegos
juegos de martillo o disparen a los patos y gánense un oso de peluche y todo esto. Y allí empieza a trazarse una relación entre Chris, que es un novato, que es el chico conservador, que es el personaje que está recién llegado a ese pueblo y que no tiene muchos amigos, y allí conoce a Tonya, y desde ese instante se genera una atracción, pese a que ella está comprometida con Zack, con Mike Manning, que viene siendo el tipo rudo, el tipo busca pleitos, el que no tiene problemas y el que agrede a todas las personas que lo rodean. Y cuando ellos no tienen nada que hacer, o de lo contrario no habría historia, deciden ir a visitar esa alejada casa donde viven los Cranston. Y allí, en uno de los primeros momentos, ellos agreden verbalmente y también insultan a Eddie, y por eso ella les dice: ustedes creen que se la saben todas, creen que la desaparición de esa pequeña niña Laura, que está relacionada directamente con el rol de Tonya, es culpa mía, ustedes están muy equivocados. Y ella le contesta: tranquila, nos veremos en el infierno. Y a lo que responde Eddie Cranston: sí, le aseguro que sí. Después, en uno de los momentos donde se da un giro argumental en esta película, Eddie Cranston suicida, y aquí viene el gran núcleo de esta historia, y es que Edward Cranston, el rol a cargo de Tobin Bell, invita a estos muchachos, a Tonya, a Chris, a Zack y a Brett, y les dice: bueno, los cité aquí porque les tengo una propuesta, y es que mi esposa acaba de morir, pero ella de una forma extraña dejó su testamento que ronda los $100,000. Lo único que ustedes tienen que hacer es estar en esta casa, ir a contestar el teléfono, hablar con ella a lo largo de 1 minuto, y ya después ustedes se pueden ir con el dinero entre las manos. Ellos creen que se trata de una treta o un juego, pero finalmente Edward Cranston les dice: si no quieren aceptar, entonces yo los voy a denunciar con la policía porque mi esposa en realidad se suicidó y los culpables fueron ustedes ante tanto bullying que le hicieron. Ellos deciden aceptar esa propuesta, y a partir de ese instante la película de Call, o la llamada final, nos va a mostrar que la avaricia va a llevar a estos jóvenes por un camino de terror y que prácticamente van a visitar el propio infierno. Even more than revenge. That's why I'm giving you a choice. Now I'm gonna pour myself a drink. When I get back, I expect an answer. Sí, ahí dice el señor Cranston: me voy a ir a servir una bebida y a mi regreso espero una respuesta positiva por parte de ustedes. Y lo que vemos con esta producción es la típica película de terror juvenil, con un guión poco o nada elaborado, donde los personajes acuden a una cita de por sí excéntrica, donde este personaje de Eddie, desde el más allá, tiene la particularidad, la ventaja, pareciera que en el plan funerario le hubieran vendido un paquete completo donde incluía una tumba al interior de su ataúd, de su féretro, y de allí pudiera cobrar venganza. Y lo que viene a continuación es ver cómo estos jóvenes, contestando esa llamada, van a expiar sus pecados, van a recordar los momentos más dolorosos y más impactantes a lo largo de sus vidas, y donde cada uno de ellos pues se va a ver enfrentado precisamente a sus miedos, teniendo el aura rondándolos, ese espíritu maligno de Eddie Cranston, y donde en la resolución de esta película se van a descubrir muchos secretos de cada uno de los personajes. Una producción cuya dirección artística, pues muy al estilo de esa feria de pueblo que se muestra en varias de las escenas de esta producción, pues resulta más eso, un espectáculo de feria que una casa realmente terrorífica. Y cuando se suceden esas llamadas no tienen nada que envidiarle a Matrix. Ustedes ya sabrán por qué si se atreven a ver esta producción. E incluso en una de las secuencias, la dirección artística y los fotogramas nos hacen recordar también a Sin City, porque la pantalla se torna blanca y negra, pero con un rojo intenso en uno de los personajes. Y lo que viene a continuación es escenas más de lo mismo del cine de terror, donde aparecen abominaciones, donde aparecen cuerpos mutilados, sangre por montones, y estos seres enfrentándose a sus miedos, donde abundan los espejos y las escenas ya recurrentes del cine de terror, para llegar a un final que, ay Dios mío, si la película es bien mala, el final lo es peor. Así que uno de los estrenos de la semana, de nuevo en esa avalancha de producciones que vienen a destiempo a las salas de cine, pero que se compran a muy buen precio, y los distribuidores en nuestro país lo que hacen es simplemente meterle un buen tráiler
anunciar una película así con ese título, La llamada final, y los seguidores, fanáticos, fieles, incondicionales del cine de terror, pues acuden, especialmente en pareja, para esperar que la novia dé un salto ahí en la sala de cine, en la silla, y el novio, como buen caballero, como buen acompañante, pues trate de consolarla en los momentos de tensión. Del año 2020, estrenada en este 2022 en las salas de cine de nuestro país, su título original es The Call, y ustedes la encuentran como La llamada final. Well, that wasn't creepy at all. Hey, bro. It's just a phone call. I know that, dumbass. El top 5 de película. Lo siento, maestro. Si eres parte de la orquesta en este escenario, no tienes derecho a equivocarte. Llevamos semanas de ensayo. Tocamos la misma obra una y otra vez. Lo siento muchísimo. Mi hijo está mal. Ahora está con su padre en el hospital. No dejo de... Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo. Y llegamos a nuestra sección de el top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Y nuestro presente son estos sonidos que tenemos en el español latino de una producción turca de este 2022, una cinta de 1 hora 52 minutos de duración, titulada originalmente Babam Kemani, y que se presenta bajo el título de El violín de mi padre. Una cinta dirigida por Andak Hasne Daroglu y protagonizada entre otros por Engin Altan Düzjatan y Selin Erdogan. Y esta producción muestra la historia de un maestro de la música, un hombre especialista en el violín, que lleva una relación bien difícil con su hermano, y este a su vez es un artista callejero que junto con sus amigos recorren las diferentes calles de una ciudad en el mundo, y allí están unidos a través de una pequeña niña, una niña también pues que tiene una historia traumática porque ha perdido a sus padres y su único consuelo es este grupo de amigos, pero precisamente cuando muere uno de los dos hermanos, al maestro de orquesta, que es un hombre arrogante, difícil, que no lleva una buena relación en su matrimonio y que también está teniendo algún tipo de resistencia por parte de sus músicos, de sus acompañantes, pues esta niña viene a cambiarle la vida. Y el gran instrumento, el telón de fondo de esta historia tiene que ver con el violín, del italiano violino, ese instrumento de cuerda donde aparecen diferentes diseños y donde por lo general es uno de los instrumentos predilectos e infaltables en las orquestas filarmónicas y sinfónicas. Y esta producción precisamente muestra a esos violinistas, y nuestro top 5 de la semana en este domingo 7 de febrero tiene que ver con ese tipo de largometrajes de filmes donde este instrumento, el violín, juega un papel fundamental en el desarrollo de la historia, así como sucede con la película El violín de mi padre, disponible en la plataforma de Netflix. Así que vamos con nuestro lugar número 5. Número 5. ¡Suélteme! ¡No me van a sacar de mi casa! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Hijos de la chingada! ¡Que piensan que van a venir a hacer aquí lo que quieran! ¡Suélteme! ¿No que andabas por otro lado, puto? ¿Y los demás? ¿Y los demás? Éstele cuando le llamen. ¿Dónde están los demás? Oh, no sabemos. No saben, no saben. ¿Y tu primo? No lo he visto. ¿No lo has visto? Corrieron todos para el cerro como niñas. Como pinches viejas. ¡Suélteme! ¡Diablo! ¡Arriba! ¡A mis hijos! ¡Llévensela! ¡Madre, suélteme! Por estos fuertes y dramáticos sonidos pareciera no ser una película que tiene que ver con un violín, pero su gran carta de presentación es que se convirtió en una de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos en una encuesta realizada por los críticos en el país azteca. Del año 2005 y de 98 minutos de duración, de México, con la dirección y el guión de Francisco Vargas, la película titulada así simplemente como El violín.
una producción que tenía como protagonistas a Ángel Távira, Dagoberto Gama, Fermín Martínez y Gerardo Taracena. Y Cámara Carnal y el Centro de Capacitación Cinematográfica de México y Fidecine nos llevaron este drama donde aparecen los personajes de Don Plutarco con su hijo Genaro y su nieto Lucio, que llevan una doble vida. Por una parte, son humildes músicos rurales, uno de ellos interpreta de manera, podría decirse, empírica el violín, y ellos, por otra parte, apoyan activamente al movimiento guerrillero campesino contra ese gobierno opresor, cuyos militares violan, torturan, hacen todo tipo de vejámenes en contra de la población. Y aquí en esta escena en particular, cuando el ejército invade el pueblo, los rebeldes deben huir, deben buscar cualquier tipo de refugio y abandonar las municiones. Y haciendo valer su apariencia de inofensivo violinista, Don Plutarco tiene un plan, ha trazado un sesudo plan para recuperar estas municiones escondidas en un maizal, y lo que hace para que su plan se lleve a la perfección es embelezar, prácticamente encantar al capitán de este ejército con su instrumento, con el violín, para poder que otras personas recojan esas municiones y lleguen a las manos de estos insurgentes que están en contra de ese gobierno opresor. Una película que en el año 2006 estuvo presente en varias de las nominaciones de los premios Ariel, lo más importante del cine en México, incluyendo Mejor Ópera Prima y Guión, ganando esos premios de las 7 nominaciones que tuvo. Insisto, una de las películas para los críticos mexicanos de las mejores de todos los tiempos del año 2005, nuestro lugar número 5, El Violín. Número 4. ¿Te gusta Stevie Wonder? Sí, My Cherry Amour y Sunshine of My Life. Sign, Seal and Deliver. A un violín hay que cuidarlo. El violín es como un niño al que hay que proteger. Pero tiene solo 2 cuerdas. Yo solo quiero tocar música, pero mi problema es que le falta esta otra y esta que no sirve. Como en las escuelas públicas de Cleveland. Cleveland tiene muchas estatuas militares, es una ciudad muy militar. ¿Vienes de Cleveland? En Cleveland no hay desfiles de músicos. Tienen Severance Hall, Music Settlement, la Universidad de Ohio y Los Ángeles. La posición número 4 es para un film del Reino Unido de 117 minutos de duración y de 2009, titulado originalmente como The Soloist, y que se presentó en varios países, incluyendo a Colombia, como El Solista. Una película que tenía en la dirección a Joe Wright, el mismo hombre que nos presentó Darkest Hour, o El Instante Más Oscuro, la película acerca de Sir Winston Leonard Spencer Churchill, el primer ministro británico, también el director de una de las tantas versiones de Ana Karenina. Y el guión estaba a cargo de Susana Grant, inspirada en el libro de Steve López, un personaje de la vida real. Y aquí los grandes protagonistas de esta historia eran Jamie Foxx y Robert Downey Jr., el famoso Iron Man, el famoso Tony Stark del universo cinematográfico de Marvel, acompañados de la talentosa y sensual Katherine Keener, la mujer de Bean John Malkovich, y también Tom Hollander, entre otros. Y esta coproducción entre el Reino Unido y los Estados Unidos de DreamWorks mostraba un drama biográfico inspirado en hechos reales, la historia de Nathaniel Ayers, el rol a cargo de Jamie Foxx, un prodigioso violonchelista, un hombre que también interpreta, por supuesto, el violín, y que alcanzó a cursar un segundo año en uno de los conservatorios más importantes, de las escuelas más prestigiosas de música en el mundo, Juilliard, y allí, infortunadamente para él, desarrolló esquizofrenia y terminó viviendo en la calle como un pordiosero. Y en el año 2005, en esta escena que tenemos de fondo, cuando iba caminando después de recuperarse de un accidente que había tenido, el periodista Steve López, interpretado por Robert Downey Jr., lo descubrió. Al principio su conversación fue casual, empezaron a hablar de diferentes temas, pero después este hombre empezó a interesarse porque decía, ¿por qué un personaje de la calle tiene tanto conocimiento, es prácticamente un genio, y por qué está en estas terribles circunstancias? Y allí, impresionado por ese talento, López escribió una serie de artículos que sacaron a Nathaniel Ayers de ese anonimato y le dieron el mérito, el reconocimiento al que era acreedor después de haber incluso casi que a punto de graduarse de esa famosa Juilliard. Y este artículo vio la luz, o estos artículos vieron la luz en Los Angeles Times, una película que, a pesar de tener un tema interesante, fue criticada, destrozada por la crítica en el año 2009. Nuestro lugar número 4
dentro de Soloist, el solista con Robert Downey Jr. y Jamie Foxx. Soy Steve López, de Los Angeles Times. ¿López, L-O-P-E-Z? Sí. López. Los Angeles Times, señor López. ¿Cómo te llamas? López. Nathaniel Anthony Ayers Jr., N-A-T-H-A-N-I-L-A-N-T-H-O-N-Y-A-Y-R-S Jr. O J.R. punto. Número 3. Oh, ya regresará. Con la cuenta. No es lo que cree. La cuenta será por un niño. ¿Cómo es que sabe tanto? Siempre ha sido así. Señor Urbani. Por favor, señor Urbani, ¿podría volver luego o tal vez mañana? Un gran futuro ya lo está esperando. Hay que iniciar enseguida. ¿De qué está hablando? Maestro, ya lo discutimos anoche. ¿No lo recuerda? Quiere tener el dominio de un imperio más grande que el de Napoleón. De París a Viena, de Roma a Londres. Quería ser reconocido como el violinista más grande que haya vivido. Tocaré donde sea. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo. Seguimos adelante en nuestro top 5 de la semana. Un vistazo al pasado con base en el presente. Y el presente es la película turca disponible en Netflix, El violín de mi padre. Y nuestro top 5 tiene que ver con este tipo de largometrajes donde, como telón de fondo, aparece el instrumento por excelencia, el violín. Y con estos sonidos en el español latino llegamos a nuestro tercer lugar, un largometraje de Alemania de 122 minutos de duración y de 2013, titulado originalmente Der Teufelsgeiger o El violinista del diablo. Una producción escrita y dirigida por Bernard Rose, y en el reparto aparecían David Garrett, Jared Harris, Joely Richardson, la mujer que estuvo en la extraordinaria serie de televisión Nip Tuck, y también Christian McKay. Y esta historia de Summer Storm Entertainment nos llevaba al siglo XIX en una mezcla de drama y con tintes de ficción inspirado en la realidad. La realidad tenía que ver con uno de los grandes compositores italianos, Niccolo Paganini, considerado uno de los arquetipos del virtuosismo del violín y uno de los máximos representantes del romanticismo musical. Nacido un 27 de octubre de 1782 en Génova, Italia, y que murió un 27 de mayo de 1840. Y esta conversación que tenemos de fondo es nada menos y nada más que entre el señor Niccolo Paganini y el mismísimo demonio, el diablo. Sí, y esto, según lo cuenta la película, se presentó en 1830 cuando este virtuoso y mujeriego y muy apuesto hombre músico Niccolo Paganini está en la cumbre de su carrera, es aclamado en todas las partes de Europa donde se presenta, pero él no está satisfecho con su talento. Él dice que le falta algo más, que simplemente sus recitales y sus composiciones pues son del gusto del público, pero él no se siente contento con lo que hace y por eso trata de soslayar esos problemas de insatisfacción a través del licor, de los escándalos y por supuesto llevando una y mil mujeres a la cama. Solo le queda por conquistar el público de Londres. De ahí, desde ese punto, él entra en crisis, no sabe a ciencia cierta qué más inventar, qué más tocar, y por eso desea con ahínco el tener un talento más allá de los límites. Y allí, para cazar su alma, nada menos y nada más que el diablo le dice: bueno, maestro, hagamos aquí un negocio. Yo le puedo dar todo lo que usted quiere y más adelante vamos a saldar cuentas. Él se deja tentar, al fin y al cabo es el diablo, y lo que hace es apoderarse de su alma, pero le da lo que él quiere efímeramente, y es convertirse en un violinista sin igual, que va a encantar al público de Londres y del resto de los lugares donde se presenta. Una película interesante desde el punto de vista que hace una buena e interesante mezcla de ficción y realidad, pese a que recibió fuertes críticas de Alemania del año 2013, El violinista del diablo. Que mi ambición es ilimitada. Como debería ser, maestro. Como debería ser. Número 2. Внимание господина Леонида Винниченко, директора Большого театра. Уважаемый господин Винниченко, рассматривая веб-страницу вашего оркестра, я заметил, что у вас была бы возможность провести концерт через 2 недели в субботу, 13 июня. Симфонический оркестр из Лос-Анджелеса, который должен был осуществить турне по Франции, только что аннулировал свое турне.
Для нас было бы большим удовольствием пригласить вместо оркестра из Лос-Анджелеса вас для того, чтобы вы предоставили нашей публике незабываемый вечер. Настоящее приглашение является официальным. Предлагаю вам телефон. Llegamos al lugar número 2 y mientras este hombre lee de manera rápida un comunicado al que se hizo acreedor y que lo hizo, podría decirse, de manera ilegal mientras realizaba el aseo en el famoso Teatro Bolshoi, pues él lo que está diciendo aquí prácticamente es que esa famosa orquesta de Bolshoi ha sido invitada a un espectáculo y que esperan a los músicos para que se presenten en uno de los lugares más reputados del planeta. Y esto es lo que nos presenta nuestro lugar número 2, una película francesa del año 2009 y de 118 minutos de duración de concert, El concierto, con la dirección y el guión de Radu Mihailinu. Y habla de ese lugar de la vida real, el famoso Teatro Bolshoi, un teatro, una compañía de teatro y ópera con sede en Moscú, en Rusia. Y aquí en el reparto aparecían entre otros Alexei Guskov, también Dmitry Nazarov y la hermosa, preciosa, ay Dios mío, qué mujer, qué sensacional mujer, Melanie Laurent, que también después estuvo con Tarantino en Bastardos sin Gloria. Y esta coproducción entre Francia, Rumania, Italia y Bélgica, de France 3, nos llevó una comedia romántica, por supuesto, con tintes de música, donde aparece en tiempos de Leonidas Brezhnev, Andrei Filipov, el mejor director de orquesta de la Unión Soviética. Él estaba al frente de la célebre orquesta del Bolshoi, pero infortunadamente para él fue destituido al negarse a despedir a los músicos simplemente porque ellos eran de origen judío, en los que estaba Sasha, su mejor amigo. Después de 30 años y cuando este hombre había pasado de ser el director de orquesta más importante a ser simplemente el hombre encargado de la limpieza, él sigue trabajando y allí es donde se apodera de ese fax y él decide tomar el riesgo, so pena de terminar en prisión o con la pena de muerte, de irse con sus amigos, reclutar a su vieja compañía y allí hacer ese viaje para presentarse en un concierto en París. Y aquí el violín tiene ese papel fundamental en cabeza del rol de Melanie Laurent, que es una prestigiosa violonchelista, una violinista que está también en la cúspide de su carrera, y para estrechar los lazos entre esa otrora Unión Soviética y el gobierno de París, pues qué mejor que hacerlo a través de la música con la compañía Bolshoi y con una local, con una violinista francesa. Una producción presente en los premios César, en los premios del cine europeo y también en los David di Donatello del año 2009 y 2010 respectivamente. Nuestro lugar número 2 de 2009, Le Concert, el concierto con Melanie Laurent. Главный концерт. Número 1. La última venta de la noche, lote número 72, en el panel ahí. La estrella de la noche. ¿Y dónde está? El último violín de Niccolò Busotti, 1681. Una obra maestra de la época de oro. Y si nos diera el placer... Ahí está ya, lote número 72. El llamado Violín Rojo. Ahí está el título de la película. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo, y seguimos adelante en nuestro top 5, que tiene que ver con las películas que tienen como telón de fondo al violín, a propósito del estreno en las plataformas, más exactamente en Netflix, de El violín de mi padre, la cinta de drama turca. Y esta producción maravillosa, así parafraseando a las palabras del regente, del director de esta subasta, una obra maestra, Le Violin Rouge, El violín rojo, de Canadá, dirigida por François Girard, con el guión de Don McKellar, y en el reparto actores de diferentes nacionalidades, incluyendo al gran Samuel L. Jackson, Greta Scacchi, Jason Fleming, Carlo Cecchi y Sylvia Shank, entre otros. Y New Line Cinema nos llevó este drama con tintes de intriga y de música que escenifica, entre otros, el siglo XVII. Y esta producción precisamente habla de un taller de Italia al principio del metraje. Bueno, al principio de la película se muestra esta escena de la subasta, donde el personaje de Samuel L. Jackson va a ser uno de los que va a tratar de conseguir a través de una fuerte cantidad de dinero este famoso violín rojo. Pero después, en un flashback muy bien logrado, nos vamos a la Italia del siglo XVII, donde aparece un maestro artesano que crea su obra definitiva, un violín que él considera perfecto y que lo barniza de rojo para hacerlo diferente a los demás. Él ha consagrado su vida para construir el instrumento perfecto, pese a que esto lo ha hecho alejarse de su círculo cercano y especialmente
especialmente de su esposa, que está a punto de dar a luz y que está a punto de darle un hijo. Y a partir de ese momento, este instrumento y la película viaja de mano en mano de Europa a Canadá, pasando incluso por la China hasta nuestros días, en una película maravillosa con un trabajo de edición muy bien logrado, con unos muy buenos personajes que a través del violín nos cuentan diferentes historias de vida, en una película que funcionó muy bien en las salas de cine alternativo en nuestro país a finales de los años 90. Fue ganadora del premio Oscar de la Academia en la edición de 1999 a Mejor Banda Sonora Original, y también fue nominada en la Asociación de Críticos de Chicago en el mismo año. Muy buena película de 1998, nuestro lugar número 1, Le Violin Rouge, The Red Violin, o El Violín Rojo con Samuel L. Jackson. Es diferente. Aún debo barnizarlo. Pero este tiene otra cosa. Es perfecto. Todo lo demás no vale nada. Cosas para vender en mercados o tirarlas a la basura. Pero esta es mi obra maestra. Una banda sonora de película. Ya vamos llegando al final de esta emisión de Película de Caracol Radio, hoy domingo 6 de febrero del año 2022, y a manera de adelanto hablamos de un concierto en IMAX, en HD, que estará presente a partir del próximo jueves 10 de febrero y por muy pocos días en las salas de cine. Y nos tenemos que remitir a ese 30 de enero de 1969. Era el mediodía y en una azotea, el famoso Cuarteto de Liverpool, una de las bandas, si no la más importante de toda la historia de la música, de Beatles, acompañados del tecladista Billy Preston, se reunió de forma sorpresiva en la azotea de Apple Corps, en el último concierto en vivo que dio la banda, que fue sin decirle a nadie, y donde durante 40 minutos le dieron ese recital a los asistentes, que se vieron sorprendidos cuando interpretaron varios de los éxitos de la banda, insisto, más importante en la historia de la música, los Beatles, donde estaban John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Y es que, insisto, el próximo jueves 10 de febrero llegará a unas pocas salas de cine y por muy poco tiempo The Beatles Get Back, el último concierto. Y allí los amantes de los Beatles van a tener la oportunidad de ver esta producción en una calidad visual y de audio muy impresionante, donde se recrean varias de las canciones y donde los cuatro de Liverpool pues dieron ese último recital. Y por eso aquí en De Película de Caracol Radio, a manera de adelanto, de abrebocas, los dejamos con la canción Get Back. Les recuerdo, es The Beatles Get Back, el último concierto presente en las salas de cine el próximo jueves 10 de febrero.